Amigos míos, el secretario del Tesoro estadounidense escribió anoche en un periódico británico una frase que quiero que escuchen con mucha atención. Él escribió que al amanecer comienza el día D económico contra Irán, la mayor ofensiva financiera jamás organizada contra un adversario en la historia. Y ese amanecer es hoy, día 24 del 8, y pocas horas después de que esa frase saliera, llegó la respuesta de Irán. Y quien respondió fue el hombre que dirige el Consejo Supremo de Seguridad Nacional SU. Él advirtió que si la guerra económica continúa, no va a salir ni una gota de petróleo del estrecho de Hormuz, ni por el estrecho, ni por ningún lugar del Golfo Pérsico. Y también dijo que cualquier país que participe o apoye esa guerra económica será tratado como un país que entró en guerra directa contra Irán. Y en esta transmisión en vivo te voy a explicar exactamente qué hacen esas sanciones, porque no es lo que la mayoría de los titulares está diciendo, y te voy a mostrar la escalada de amenazas que ha salido del régimen iraní en las últimas 20 semanas, y después te llevo a Gaza para concluir el video donde anoche el primer ministro convocó una reunión de emergencia por algo que parece pequeño y no lo es. Y al final guardé dos cosas que casi nadie notó. Una reunión entre israelíes y sirios que ocurrió hoy, o que aún va a ocurrir hoy, en Jordania, y el nombre del hombre que está yendo a Irán llevando un mensaje de los estadounidenses, directo desde Israel, directo desde donde todo sucede, organizando el caos de información para ti. Dale like ahora, en este momento, presiona el botón de like, el pulgar arriba desde el principio para que no se te olvide hacerlo después. Revisa si tu suscripción sigue activa y activa la campanita, porque es la que te avisa cuando entro al aire en medio de un giro aquí en la región, y eso debe empezar en las próximas horas. Vamos a ver lo que fue escrito, porque cada frase en este inicio que él escribió tiene destinatario. El secretario del Tesoro hizo un balance de lo que ya se ha hecho hasta ahora, y su balance es el siguiente. Dijo que los estadounidenses desmantelaron la capacidad militar de Irán, dijo que destruyeron casi 100 de los parques industriales militares del país y dijo que enterraron su programa nuclear. Y por eso, según él, la campaña entra ahora en la última etapa. Presta mucha atención, él dijo esto, gente, en la última etapa, que es cortar por completo las venas económicas que sostienen a ese régimen. Él escribió que el objetivo es cortar cada arteria económica que mantiene a ese régimen vivo hasta que Irán quede solo en el mundo. Y ahí viene la parte que no está dirigida a Irán, sino al resto del mundo. Él advirtió que el país que siga apoyando a ese régimen será aislado junto con él y completó con un mensaje para quienes están indecisos, esos países que aún no se han decidido. Quien tenga miedo de desafiar a Irán no debería subestimar el costo de poner a prueba a Estados Unidos. Eso no lo dijo Trump, lo dijo el secretario del Tesoro estadounidense, y todavía hubo una frase más de él. Quiero que pongas mucha, pero mucha atención de verdad. Él dijo que van a usar cada agencia, cada autoridad, cada herramienta que mucha gente pensaba que nunca iban a usar. Esto no es el lenguaje típico de un paquete de sanciones. Esto es una advertencia de que las reglas del juego han cambiado. En una entrevista en la televisión estadounidense la semana pasada, él ya había hablado de forma aún más directa, diciendo que van a derrocar ese régimen. Él fue el primero que dijo eso públicamente allá en Estados Unidos. Y también fue él quien llamó a lo que está sucediendo la mayor campaña de aislamiento económico coordinado de la historia del mundo. La conferencia con los detalles está programada para hoy en la tarde, horario de Estados Unidos, claro, y les voy a traer lo que salga de esa conferencia. Si puedo, en tiempo real, también lo haré. Y ahora vamos a la pequeña clase, porque aquí está la diferencia entre el titular que vas a leer ahora, tú que acabas de despertar del otro lado del mundo, y la realidad. ¿Qué hace una sanción estadounidense común? Ella prohíbe al estadounidense o a la empresa de Estados Unidos de hacer negocios con alguien. Lo que se está preparando ahora es otra cosa. Es la sanción que afecta directamente al extranjero. En la práctica, cada país y cada empresa del mundo va a estar ante una sola opción. Presten atención, gente. O comercializas con Irán o comercializas con Estados Unidos. Las dos cosas juntas no se van a poder. Y eso no aplica solamente para el petróleo, para los que ya están preguntando eso. No es solo para el petróleo. Aplica para el banco que procesa el pago, aplica para la aseguradora que cubre el barco y para el puerto que recibe la carga de ese barco. Y aplica para la empresa que revende ese barril con otro nombre. Irán, solo para que se den una idea, ya vive bajo sanciones desde hace 47 años y sigue vivo. Pero sobrevivió porque siempre tuvo una puerta trasera, un banco chino, algún intermediario turco en medio, una flota fantasma en toda esa historia. Lo que se está anunciando hoy es el cierre de esas puertas traseras una por una, con nombre y apellido de quien esté del otro lado.
Y quiero mostrarte aquí en 3 puntos por qué este paquete es diferente a todo lo que vino antes. El primer punto es el tamaño del objetivo. Hasta ahora, cada ronda de sanciones iba contra una lista de nombres. Así es como lo hacían hasta ahora. Un barco específico, no una compañía, un barco específico, comprador, una refinería china pequeña, banco de fachada en Hong Kong. Era como sacar hormigas del azúcar, una por una. Y ahora el objetivo dejó de ser la empresa y pasó a ser todo el país, que servía como línea de vida para el régimen. Ese es el objetivo ahora. Cualquier país que colabore con el régimen será objetivo de sanciones estadounidenses. El presidente estadounidense lo advirtió con todas sus letras la semana pasada. Bancos, empresas, aeropuertos o cualquier organismo gubernamental que brinde cualquier tipo de ayuda a Irán sufrirá graves consecuencias económicas. Pero pon atención a la palabra que mencionó ahí en medio, aeropuerto ahí en medio, porque es nueva en esa lista y hasta hoy no había escuchado una lista de sanciones que tuviera que ver con aeropuertos. El segundo punto es el instrumento. Además de la sanción, entró la tarifa. Quien compre cualquier cosa de Irán puede tener su propio producto grabado al momento de venderlo a los Estados Unidos. Esa herramienta en sí no es una invención de ahora, es parecida a la que los estadounidenses ya usaron contra quienes abastecen a Cuba y Venezuela. Solo que aquí necesito ser preciso contigo porque la rueda de prensa con los detalles aún no ha ocurrido. Avisaron que van a usar facultades que nunca se habían usado antes y nadie de fuera sabe exactamente cuáles son esas facultades. Entonces puede haber cosas nuevas en esa lista de hoy por la tarde y la cosa va a estar pesada, según el propio secretario. Lo que ya se puede decir con seguridad es el tamaño del objetivo. Cuba y Venezuela son economías muy pequeñas, gente, muy pequeñas, y el mundo puede vivir sin esas economías sin ningún problema. Irán está justo sobre el paso por donde fluye buena parte del petróleo del planeta y le vende a la segunda mayor economía del mundo, que es China. Aplicar esa medida en un país de ese tamaño nunca se había hecho antes. Y es por eso que llaman lo que viene la mayor operación financiera jamás montada contra un adversario. Y el tercer punto es el que más duele, ¿verdad? Esta vez los estadounidenses no están solos. Los Emiratos Árabes, por ejemplo, de los países, ¿verdad? Los Emiratos Árabes eran el segundo mayor socio comercial de Irán, solo detrás de China, y empezaron a aplicar restricciones comerciales y financieras en etapas junto con el paquete estadounidense, Cuando el vecino cierra la puerta junto con el sheriff, no le va a quedar ningún corredor. Y ahora necesito responder aquí una pregunta que probablemente aparecerá en los comentarios mientras circula este video. ¿Esto va a afectar al iraní común, al dueño de la tienda, a la familia que tiene parientes fuera de Irán? En el papel no, ¿ok? Quiero dejar eso muy claro. En el papel teóricamente no. Todavía no lo han publicado. Puede ser que esté en alguna cláusula, pero por ahora en el papel no. La regla apunta al régimen y a quienes hacen negocios con el régimen. Banco estatal, la petrolera estatal, la Guardia Revolucionaria, la empresa fachada, el barco de la flota fantasma, comida y medicinas tienen una exención escrita en la ley estadounidense, y eso ha valido por años. Solo que existe una enorme distancia entre lo que está escrito y lo que sucede en el mostrador del banco. Y esa distancia incluso tiene nombre en el mercado financiero, se llama exceso de cautela. Funciona así. Ningún banco extranjero quiere descubrir después que el dinero que pasó por él tenía relación con una empresa sancionada. Multa de 1.000 millones ya han ocurrido y el gerente lo sabe muy bien. Entonces el banco no hace un análisis caso por caso, corta todo lo que huela a régimen iraní, incluso lo que está permitido por la ley. Eso ya ha pasado en rondas anteriores y está documentado que ya sucedió. Una empresa europea se negó a vender un vendaje para un niño enfermo, incluso con la exención humanitaria. La razón era solo para no correr riesgos. Y organizaciones de derechos humanos registraron la falta de medicamentos en las farmacias iraníes, no porque estuvieran prohibidos, sino porque el banco tiene que arriesgarse. Y la próxima, atención, argumento. En lo que cambia, esta vez, antes el riesgo para el banco era ser multado. En esta ronda, la advertencia es que todo el país de ese banco puede perder el acceso al mercado estadounidense. Cuando el riesgo sube de esa manera, el gerente recorta más rápido. Y es ahí donde quien paga primero no es el coronel de la Guardia Revolucionaria. Ese ya opera fuera del sistema desde hace décadas con oro, con criptomonedas y con empresas fantasma. Quien paga primero es el comerciante pequeño, el estudiante que está fuera del país y la familia que necesita enviar dinero a Irán.
Y lo registro aquí porque es verdad y porque quien ve este canal merece ver el cuadro completo como siempre, y también registro la otra mitad de esa cuenta. Y te voy a decir algo que no es agradable, pero es la pura verdad. No existe una forma de derribar un régimen de este tipo sin que la población de ese país lo sienta directamente en el bolsillo. Nunca existió en ningún lugar, en ninguna época, cerco económico, bloqueo, sanciones, guerra. En todos ellos, quienes están adentro pagan una parte de esa cuenta. Siempre ha sido así y seguirá siendo así. Es un costo que nadie puede evitar, y quien te diga lo contrario te está engañando de verdad, porque no existe otra solución. Lo que se puede hacer es señalar el origen de la cuenta, y quien puso al pueblo iraní en esa posición no fue quien firmó las sanciones. Fue el régimen el que eligió gastar en misiles, en milicias y en el programa atómico el dinero que debía estar en la farmacia. Y hay un punto débil en toda esta estrategia. Ese punto débil se llama China. China ya ha dicho 1000 veces que no reconoce las sanciones unilaterales de Estados Unidos, y es de ahí de donde sale la mayor parte del dinero que todavía entra a Irán. Y también hubo un detalle que casi pasó desapercibido para todos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China divulgó con retraso una reunión del día 17, ahora el 17 de agosto. El viceministro chino se reunió con el vicecanciller iraní en la capital china. O sea, mientras los estadounidenses estaban montando ese cerco, China mantiene la puerta entreabierta. Si esta explicación te está ayudando a entender lo que el titular no cuenta, deja tu like ahora, creo que ya me lo merezco. Solo te toma un segundo y ayudas muchísimo al canal. Ahora vamos aquí con las respuestas iraníes, y pon atención al orden porque van subiendo de nivel. El primer nivel fue, como siempre, la ironía. El portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo que cuando el presidente estadounidense anuncia una guerra económica, eso es una admisión disfrazada de derrota militar. Según él, si los estadounidenses hubieran ganado en el campo militar, no tendrían que empezar una guerra económica ahora. Y agregó diciendo que la guerra económica no es ninguna novedad, porque ya llevan 47 años de sanciones sobre todos los sectores de su economía. Según él, lo que el enemigo está haciendo ahora es solo crear una percepción en la mente de la gente. Y el segundo paso fue el petróleo, y es esa amenaza de la que ya hablé al inicio de esta transmisión en vivo aquí. Ni una gota saliendo por el estrecho de Hormuz, y el país que apoye la guerra económica, o sea, que colabore con esa guerra económica, será tratado como enemigo. Y ese mensaje también tiene destinatario, y el destinatario está del otro lado del Golfo. Es para los vecinos árabes que han estado cerrando cuentas bancarias y cortando el comercio con Irán en las últimas semanas. El tercer escalón fue el barco. Irán advirtió que la embarcación que viole las reglas de tránsito en el estrecho puede ser detenida o incluso confiscada. Al menos cambiaron el tono, ¿verdad? Antes era derribada, hundida, destruida. Ahora es confiscada o detenida. Y la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó el valor del peaje para el paso por el estrecho. Ahora mira el tamaño de la contradicción. El mismo día en que dicen que no pasa petróleo por ahí, aprueban cuánto van a cobrarle a quien pase. No se puede cobrar peaje en una carretera que dices que está cerrada. ¿Estás de acuerdo? El cuarto escalón fue Europa, y quien subió a él fue del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. Él dijo que si países europeos participan en cualquier agresión contra Irán, los iraníes atacarán las bases estadounidenses instaladas dentro del territorio de esos países. Según él, ningún país necesita tener miedo de Irán, a menos que ponga su propio territorio a disposición de Estados Unidos para un ataque. Y completó diciendo que Irán se reserva el derecho de atacar la fuente de donde provenga cualquier acción contra ellos. Él está hablando directamente ahí contra Bulgaria. Prácticamente ese es el objetivo, ¿verdad? El mismo portavoz negó las cifras de petróleo que están saliendo por el estrecho. Según los estadounidenses, llamó a todo eso guerra psicológica del enemigo y afirmó que ese movimiento simplemente no existe. Y estamos observando ahora aquí en tiempo real el estrecho de Hormuz, gente. Realmente no hay ningún barco moviéndose aquí en este momento, al menos con el transpondedor encendido, ¿verdad? No hay absolutamente nada, y la acumulación de barcos aquí dentro y fuera es gigantesca. Y el quinto escalón vino de un hombre que forma parte del equipo de negociación iraní, un profesor que aparece todo el tiempo en la prensa internacional. Él publicó que en los próximos días es muy posible que el enfrentamiento militar vuelva a encenderse. Dijo que todo el régimen que colaboró con los estadounidenses para dejar al pueblo iraní con hambre será tratado con dureza, y terminó diciendo que la economía mundial está al borde del abismo. Junta esos 5 escalones y entiendes lo que está pasando ahí dentro. Quien lleva la ventaja no necesita amenazar al vecino, no necesita amenazar a Europa y no necesita avisar que tal vez vuelva a disparar.
Esa escalera de amenazas es el sonido de quien está sintiendo la presión y quiere que el otro lado retroceda primero y rápido. Y mira, yo sigo el discurso de ese régimen todos los días desde hace muchos años. Amenazas y discursos duros siempre los han hecho. Esto es rutina desde 1979. Lo que cambió ahora es el tema y eso es importante entenderlo. Dejaron de hablar de honor, de resistencia y de destruir Israel y empezaron a hablar de economía, de hambre, de salario y de un acuerdo. Fue el presidente del Parlamento quien dijo que el país no se sostiene con el pueblo pasando hambre, por más poder militar que tengan. Y mira lo que pasó con esas palabras hoy, porque esto muestra el valor que tienen. El presidente estadounidense tomó el titular de un medio estadounidense que reproducía esa declaración de Galibaf y lo publicó en su red social. El titular resumía las palabras del iraní así: estamos hambrientos, no podemos sobrevivir. O sea, la frase que sirve de munición para los estadounidenses no salió de la inteligencia, no salió de una filtración y no salió de un opositor en el exilio. Salió de la boca del segundo hombre más importante del régimen en público, para la desesperación del Mortadela, ¿verdad? Que está ahí observando todo esto suceder ante sus ojos. Pues el presidente quien pidió el fin de la guerra, el presidente pidió el fin de la guerra que incluso podría terminar hoy mismo. Fue el expresidente hablando de una oportunidad que no se puede perder y ahora es el Consejo de Seguridad amenazando con cerrar el flujo de petróleo por causa de las sanciones. Cuando el discurso del régimen cambia de tema es porque el dolor realmente cambió de lugar. Y por primera vez en muchos años escucho una preocupación real en las palabras del lado iraní. Ellos realmente cambiaron el tono. Para ti, que siempre sigues lo que dicen allá, están cambiando el tono. Y ahí es donde también reside el riesgo de esta amenaza. Un régimen acorralado a veces elige todo o nada, lo sabemos. Si deciden empezar algo en el campo militar para romper ese cerco, la respuesta no va a ser proporcional. El presidente Trump, al ser atacado, tiene el camino libre para declarar una guerra total con el apoyo interno y sin necesidad de convencer a nadie en su país. Entonces, la semana que empieza hoy es tensa y no te voy a decir que sé cómo va a terminar. Y hay otro escenario también que necesito poner aquí sobre la mesa en el canal. No sería nada imposible, lo dejo bien claro para ustedes, no sería nada imposible que el presidente estadounidense anuncie dentro de poco que va a esperar un poco más, porque los iraníes aceptaron conversar. Ya ha pasado antes, más de una vez, y siempre por el mismo mecanismo. El régimen convierte el diálogo en tiempo y el tiempo en supervivencia. De verdad espero que esta vez no se crea ese cuento de los iraníes. Y del lado estadounidense, la respuesta vino de boca del vicepresidente. Él dijo que el objetivo número uno de la presencia estadounidense en Medio Oriente es garantizar que Irán no tenga armas nucleares. Dijo que, a pesar de los intentos iraníes de cerrar el estrecho de Hormuz, están logrando pasar por ahí entre 7 y 15 millones de barriles por día. Y agregó diciendo que Irán no tiene la capacidad de cortar las rutas de comercio internacional. Según él, eso reduce las palancas de presión que le quedan al régimen. Y es precisamente por esas palancas que necesito llevarte ahora a lo que pasa en casa, porque cuando el régimen pierde el petróleo, pierde el banco y pierde al vecino, le queda lo que siempre le ha quedado. Le queda el brazo armado que financió afuera. Hezbollah en Líbano, las milicias en Irak, los hutíes en Yemen y Hamas en Gaza, gente, en Gaza. Cada presión económica que ocurre allá aparece tarde o temprano en nuestra frontera. Hay gente diciendo que el video no está funcionando. Pueden comentar ahí, alguien puede agregar en los comentarios que el video y el audio están bien, ¿de acuerdo? Gracias. Y anoche aparecieron el primer ministro y el ministro de Defensa para convocar una reunión de emergencia con el jefe del Estado Mayor y el alto mando aquí en Israel. Gente, ¿y el motivo? Probablemente ustedes vieron eso en las redes sociales. Estoy casi seguro de que alguien publicó eso en las redes sociales. El motivo fueron globos, cometas y drones saliendo de la franja de Gaza hacia Israel. Sé lo que estás pensando, ¿verdad? Cometas y globos, cometas y globos, y eso se volvió un tema de emergencia aquí en la reunión del gobierno. Se convirtieron en eso, y te voy a decir el motivo. Fue exactamente así como empezó, hace tiempo, la rutina que las comunidades de la frontera aprendieron a llamar normal. Primero viene la cometa con fuego justo en la punta, que cae cerca de la cerca y quema la plantación de la comunidad vecina. Después viene el globo incendiario que sube más alto, agarra el viento y llega mucho más lejos dentro de Israel y quema más plantaciones. Después viene el globo con explosivo amarrado que ya no sirve para quemar, sirve para herir a quien se acerque. Ellos ponen granadas en esos globos. Después viene el dron con cámara que fotografía la posición del soldado y cuando nadie reacciona a nada de eso, lo que viene después ya lo sabemos, ¿verdad, gente?
Y hubo una alerta en una comunidad de la región de Gaza anoche que terminó con residentes, equipos de emergencia y soldados intentando derribar un globo y una cometa en el cielo. Y el comunicado conjunto del primer ministro con el ministro de Defensa hoy fue corto y muy directo. Israel advirtió que si los lanzamientos no se detienen de inmediato, el ejército aumentará las operaciones dirigidas contra los responsables y retirará a la población de las áreas desde donde salieron esos lanzamientos. Y el primer ministro dejó una frase que resume toda su nueva política. Dijo que no vamos a volver a la realidad que existía antes del 7 de octubre. Entonces, junto con eso, el ejército divulgó hoy el resultado de dos operaciones dentro de la Franja de Gaza. En la primera atacaron depósitos de armamento de Hamás, con 2 terroristas eliminados y 7 heridos. En la segunda atacaron un lugar de fabricación de armamento en la región central de la Franja de Gaza y eliminaron al comandante de ese lugar. Era un hombre que participaba en la producción de explosivos y misiles antitanque para la organización terrorista Hamás. Y hay un detalle en esta segunda operación que lo dice todo sobre cómo funcionan. Ese centro de fabricación pronto vas a recibir un mensaje o una noticia hablando de eso. Había sido montado justo al lado de un punto de distribución de ayuda humanitaria de una organización internacional, una fábrica de bombas pegada a una fila de comida. Y del otro lado, la respuesta de Hamás fue acusar a Israel de atacar por culpa de niños jugando con cometas. Ese argumento no es nuevo y por eso me molesta tanto, gente. Antes del 7 de octubre era exactamente lo mismo. Cada vez que el ejército respondía a un globo o a una cometa, siempre aparecía alguien diciendo que era un exceso militar. Decían que solo eran niños jugando, eso decían todos. E Israel estaba disparando a cometas de papel. Y el mundo compraba ese argumento y la presión recaía sobre Israel. Mientras tanto, del otro lado de la cerca, ellos cavaban túneles y entrenaban a la fuerza que atacó nuestras comunidades el 7 de octubre. Ya sabemos cómo termina esa historia de quienes tratan las cometas como un juego. Terminó aquel sábado de octubre. Pasando ahora al norte de la Franja de Gaza, ayer apareció un video que muestra lo que ya te conté aquí en la transmisión pasada sobre la guerra interna que está ocurriendo allá adentro. Milicianos que se enfrentan al Hamás capturaron a un miembro de Hamás y él apareció atado en ese video. Él admite que es policía de Hamás y que había sido mandado y enviado por la organización para trabajar dentro de un hospital en el norte de la Franja de Gaza. Y vale la pena explicarte por qué Hamás pone a gente dentro de hospitales. Seguramente te estarás preguntando, ¿por qué lo mandaron a trabajar ahí? ¿Por qué acaso no hay trabajo? Eso es lo que se está diciendo por ahí. Él fue a trabajar ahí porque no tenía trabajo. Lo pusieron a trabajar en el hospital. Primero, amigos míos, porque el hospital es el lugar más protegido que existe en la guerra. Y segundo, porque el hospital es un punto de información. Todo miliciano herido que lucha contra Hamás termina apareciendo en ese mismo hospital para ser atendido, con el nombre, con el rostro y con la familia junto. Quien lleva gafete dentro de ese pasillo ve quién llegó, ve quién trajo y transmite la información a la organización terrorista. No es un policía cuidando a un enfermo, es un informante trabajando con bata. Eso que Hamás le hizo al opositor desde que tomó Gaza, ahora les está regresando de la misma manera. Ahora vamos aquí con las 2 piezas que te prometí al principio de esta transmisión en vivo. Hora local, 14:45 para quien preguntó. La primera es una reunión que ocurrió hoy en Jordania. La agencia de noticias oficial de Siria confirmó el encuentro. Una delegación siria encabezada por su ministro de Relaciones Exteriores se sentó hoy con una delegación israelí de alto nivel. Y todo fue con patrocinio estadounidense. El tema fue reducir la tensión después de los ataques recientes en territorio sirio contra los turcos. Y según el comunicado, la conversación se centró en 2 cosas. Establecer mecanismos. Lograr establecer mecanismos prácticos para interrumpir estos ataques y reactivar la negociación de un acuerdo de seguridad entre los 2 países, entre Israel y Siria. Los sirios repitieron su posición de que Golán es territorio sirio, pero también dijeron que todavía es demasiado pronto para discutir el destino final de esa zona, que son las colinas de Golán. La prioridad inmediata que ellos pusieron sobre la mesa es otra. Quieren la retirada de las fuerzas israelíes a las líneas donde estaban antes de diciembre de 2024. Voy a poner aquí nuestro mapa. Ellos quieren que las fuerzas salgan de esta línea aquí. Mira, esta morada que pasa de esta línea, esto aquí son las colinas de Golán, gente. ¿Dónde está esta línea morada aquí? Esto aquí son las colinas de Golán. Las fuerzas están aquí en este punto más allá de esta línea. Ellos quieren que Israel regrese a las colinas de Golán, donde estaban en diciembre de 2024. Difícilmente eso va a pasar ahora, difícilmente. Y también quieren el regreso del acuerdo de separación de fuerzas de 1974.
Y también hubo un punto en la agenda que vale la pena que tengas en mente. Ambas partes discutieron la importancia de acercar las posturas de Israel y Turquía. El objetivo es que la tensión entre los dos no se traslade a Siria. Súmale a eso lo que fue publicado ayer por un periodista israelí. Él dijo lo siguiente: el jefe del Mossad se reunió con el canciller sirio y la reunión habría sido exitosa. O sea, mientras el mundo publicaba el titular sobre la escalada, había gente sentada conversando en Jordania. Y la segunda parte cierra el círculo de esta transmisión porque regresa al tema con el que empezamos. Todo hoy. Mientras los estadounidenses aumentan la presión económica, hay un mensaje de ellos que va hacia Irán por otro camino. Y el portador de ese mensaje es lo que importa en toda esta historia. Es el comandante del ejército de Pakistán. Y él llega a Irán hoy. Puede ser que cuando estés viendo el video, él ya haya llegado allá y ya haya salido alguna declaración. Pero él está en camino a Irán hoy. Quien anunció el viaje fue el portavoz de la Cancillería iraní ayer y dos fuentes del gobierno pakistaní también confirmaron eso. Estamos en vivo. Sí, Carlos. Pakistán se convirtió en el mediador de esta negociación entre los dos países y el canciller iraní ya había hablado con él por teléfono. Y la agenda que se filtró es la siguiente. Él va a tratar el memorando de Islamabad, para quien todavía recuerda el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, del aviso del presidente estadounidense, no sé qué aviso es ese, de la situación después del pacto firmado en la Meca. ¿Recuerdas el pacto en la Meca? Y del problema de los Rutens. Pon atención a la fecha que eligieron para esta visita. Nada es por casualidad. Él llega el mismo día en que los estadounidenses van a anunciar los detalles del paquete de sanciones y ahora junta las piezas que tienes de la semana pasada. Este mes, Pakistán firmó en la Meca un pacto de defensa mutua con Arabia Saudita y con Turquía. Y el propio portavoz iraní dijo hoy que Irán no recibió una invitación formal para entrar en ese pacto, pero que recibió propuestas sobre el asunto. Mira nada más el panorama que se está formando. El mensaje estadounidense para Irán está siendo transmitido por el jefe militar de un país que tiene armas nucleares. Ese mismo país acaba de firmar un pacto de defensa con dos rivales históricos de Irán. Y al mismo tiempo ese grupo está sondeando a Irán para que entre en el pacto. Parece una confusión gigantesca, ¿verdad, gente? Yo creo que es muy difícil que Irán entre en ese pacto, incluso porque unos son sunitas y el otro lado es chiita. No quiero creer que eso vaya a pasar. Haría que Turquía perdiera lo que quiere. En realidad, el control del eje sunita. No existe, pero no hay coincidencias en este tablero. Lo que existe es posicionamiento. Y es aquí donde cierro con nuestra palabrita de hebreo de hoy. Y la palabra es, anótala, matzoro. Para quien quiera aprender las palabras, siempre va a estar en la descripción de este video. Lee la descripción del video. Aquí abajo va a estar escrita la palabra en hebreo y como se dice en portugués también. Matzoro. Matzoro significa cerco. Cerco es una palabra muy antigua y aparece cuando el ejército rodea una ciudad y espera sin entrar. Y es exactamente eso lo que está pasando con Irán hoy, con una diferencia de método. El cerco antiguo cortaba, el antiguo de antes, ¿no? De esas películas que vemos hoy, cortaba el agua y la comida de la ciudad. El cerco de ahora alcanza al banco, el seguro del barco, el comprador del petróleo y el cliente del otro lado del mundo. El objetivo, al final, es exactamente el mismo. Desde la antigüedad, hacer que quien está adentro llegue solo a la conclusión de que ya no se puede continuar. Y yo sigo aquí, desde las montañas de Judea, juntando las piezas una por una, como los grandes medios no lo hacen por ti en absoluto. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este análisis en el grupo de la familia, que probablemente nos vamos a encontrar hoy mismo en una próxima transmisión en vivo para traer todos los detalles de lo que salió de esa reunión. Matzor es con tzadik, ¿ok? Mem tzadik, Matzor. Israel no puede ceder ante nadie, la seguridad no puede ser debilitada por un acuerdo, Israel tiene que seguir destruyendo a los terroristas, eso sigue todos los días, gente, sigue sin los reflectores de la prensa, lo cual es excelente, ¿verdad? Solo quien sigue el canal, de verdad, logra entender y saber lo que pasa antes que todos los demás. Y Gaza con las cometas, otra vez, sí, mira, Alexandra recuerda exactamente esas cometas. Empezaron una vez más, creo que es el tercer día con cometas llegando a la región cercana a la franja de Gaza. David, no pudieron acabar con Hamas. ¿Van a poder derribar a la Guardia Revolucionaria? Jamás. No pudieron acabar con Hamas. Bruno, probablemente tú no vives en la Franja de Gaza, ¿verdad? Haz una visita rápida a la Franja de Gaza. Ve, compra un boleto, vas a tener que pasar por Israel, no se puede entrar por Egipto. Ve a la Franja de Gaza, da una vuelta por ahí y dime si no lograron acabar con Hamas. ¿Sabes qué es aún mejor? Levanta su bandera, la de Hamas, que tanto te gusta, allá en la ciudad de Jirafa. Haz eso y ve lo que te pasa. Sí, buenos días, gracias Jacob Cerruyaldi, excelente video, gracias. Yo creo que Trump no va a hacer nada contra Irán porque está haciendo todo lo que quiere Edurgana, está totalmente influenciado por Edurgana. Edurgana quiere que Irán entre en el pacto de la Meca. Ana Marcia, Edurgana no quiere que Irán entre en el pacto de la Meca porque necesitamos entender y definir que ellos son sunitas.
Los sunitas y los chiitas son enemigos históricos desde hace más de 1400 años. Eso jamás sería lógico que sucediera. No, no creo que eso jamás vaya a suceder de ninguna manera. No va a suceder. De esa manera, militarmente, un pacto de la Meca con apoyo militar del lado de Turquía y Arabia Saudita a favor de Irán sería surrealista si eso llegara a pasar, porque históricamente son enemigos. Enemigos. Los BRICS y ahora con Irán van a negociar entre ellos. Dicen que pueden sobrevivir sin Estados Unidos. Vi un reportaje que China tiene una reserva de petróleo en Tonés, que es más grande que todas las demás. Vamos a ver si alguien... Es curioso que todos hablan de los BRICS, hablan de la supervivencia de esos países sin Estados Unidos, y cuando Estados Unidos aplica cualquier tipo de arancel alto a esos países, todos corren hacia los americanos pidiendo, por el amor de Dios, bajen los aranceles. Es impresionante eso, ¿verdad? Todos dicen que van a poder sobrevivir, pero hasta ahora no pasa nada. Buenos días. Ojo, se detuvo el sonido y el video. Mis amigos, esta es la transmisión en vivo de este momento. Si pasa algo grave en Medio Oriente, regreso en cualquier momento. Y regreso más tarde con la conclusión de esta historia, de estas nuevas sanciones aplastantes e históricas que están comenzando en Irán. Y deben comenzar hoy, a menos que Trump haga una nueva publicación ahora en la mañana, diciendo que afortunadamente los iraníes aceptaron conversar y vamos a posponer un poco el inicio de las sanciones. Eso es muy posible que suceda, lo dejo registrado aquí porque quien solo ve el inicio de la transmisión nunca llega al final, nunca ve lo que yo pienso de todo esto, ¿ok? Ya les traje las noticias, ahora lo que yo creo que puede pasar. Eso puede pasar porque ya ha pasado antes. Un abrazo a todos los amigos y hasta la próxima transmisión en vivo.